Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Coraje. Felices de acompañarlos nuevamente en esta noche y con un invitado muy especial. Él es Ronald Perskop. Él es de nacionalidad peruana, actualmente reside en España y es un gran motivador, ¿no? Es speaker, es coach, es conferencista de alto impacto y le vamos a dar la bienvenida. Buenas noches, Ronald, bienvenido. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches a toda la comunidad de Coraje. Un nombre que desde que lo vi me ha impactado mucho porque es una de las cualidades que me ha caracterizado a lo largo de mi vida y bueno, ahora desde acá, desde España, poder transmitir los conocimientos que he adquirido en mi larga trayectoria profesional, ¿no? Muchísimas gracias, Ronald. Aclarar también que por allá estás aproximadamente a las 12, estás 12. a 12 de la noche, así Sí. que te tarde despierto, porque hoy nos vas a hablar de un tema que es muy interesante. Nos vas a hablar de cuáles son es las características que tiene este emprendedor 360. Para empezar con el tema, ¿te gustaría contarnos, Ronald, un poquito de qué es un emprendedor 360? Sí, bueno, encantado de poder compartir el día de hoy. Es justamente el tema de 360 grados de un emprendedor. Es en tiempos actuales donde se está viviendo ahorita el tema de la pandemia. Es importante resaltar que este emprendedor está abierto a todo tipo de cambios, a todo tipo de cambios que está sucediendo actualmente en el mundo. Es una persona apasionada, es una persona que no solamente emprende por conocimiento propio, sino que trata de adquirir todo lo que tiene en su entorno interno, en su entorno externo, todo lo que de repente en alguna oportunidad nos enseñan dentro de un plan de negocio, esto lo llevamos a la práctica y adquirir todas aquellas herramientas que pueden ayudar a ser un emprendedor también innovador, ¿no? En 360 grados, porque ahorita actualmente el tiempo ha cambiado y hay que adaptarse a esto, ¿no? ¿Cuál es el cambio principal que tú has visto, Ronald, con la pandemia? ¿Qué características crees que debería tener un emprendedor? Sí, a raíz de la pandemia, pues hemos visto que ha incursionado mucho el tema de las actividades virtuales, ¿no? Entonces el teletrabajo, el tema de estar conectados a través de un computador o de una tablet o de un móvil, un celular, como lo llaman en América, de poder hacer negocios a nivel de un computador, de un teléfono quizás, ¿no? También. Entonces, esto ha cambiado, este mundo que ya existía, entre comillas, hace unos años, se ha potenciado actualmente con esto de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de estar llegando a Bolivia por una teleconferencia cuando en anterior oportunidad quizá lo hubiera hecho personalmente, ¿no? Y me hubiera resultado mucho más difícil llegar ahí porque quizás alguien que me contrate tiene que costear pasajes, tiene que costear estadía, tiene que costear comida. Entonces, imagínate, ahora de esta forma podemos llegar a muchos sitios y a un coste muy bajo. Entonces, el emprendedor está utilizando estas herramientas y siempre lo he dicho, ¿no? Tienes que adaptarse porque justamente nadie esperaba que sucediera esto, pero ha sucedido lamentablemente, ¿no? Pero también tiene algunas ventajas para las personas que hacen negocios a través de los medios virtuales, ¿no? Como es un emprendedor 360 que está ahorita actualmente haciendo negocios, no solamente llegar a un segmento de mercado, sino que puede abrírsele muchas puertas si sabe utilizar las herramientas estratégicas que están a su alcance, ¿no? ¿Qué tipo de herramientas nos podrías sugerir que tengamos que aprender y que van a ser esenciales en esta pandemia y en el posible rebrote que tengamos pronto? Sí, imagínate, ya está el rebrote y aquí en España ya estamos confinados nuevamente. No se puede, están afectándose muchos negocios como es la restauración, el tema de los cines, donde el mismo fútbol, que mucha gente es apasionada del fútbol, se está viendo donde menos personas haya es mejor porque el rebrote se ha efectuado. Y entonces un emprendedor bajo estas circunstancias tiene que estar abierto a los cambios, como lo vuelvo a repetir. Y justamente está la autoconfianza en sí mismo y el enfoque que le dé a esta nueva situación. Por ejemplo, es un enfoque, un visionario. El emprendedor tiene que volverse visionario, si es que no lo ha sido anteriormente. Quizás se encerraba en su burbuja y de aquí esto es mío y de aquí no voy a salir. Ahora tiene que visionar que los tiempos están cambiando y a raíz de la pandemia esto se ha abierto a nuevas oportunidades.
yo creo que va a pasar la pandemia y el tema del entorno virtual va a seguir mucho más fuerte porque se está potenciando. Entonces tiene que estar abierto a estos cambios, tener una visión de futuro y una superación constante como una herramienta estratégica para poder abarcar, ¿no? La capacitación es muy importante, no solamente el tema de emprender por necesidad, porque en América se emprende mucho por necesidad, no por oportunidad. Ese es el cambio que existe a nivel europeo, donde quizás en América se emprende más por un tema de adquirir económicamente los recursos que no cuentas por no tener un trabajo o porque la situación económica del país está mal, entonces se emprende mayormente por necesidad, ¿no? Y lamentablemente no llevas una correcta administración y muchos de los emprendimientos fracasan. Entonces ahora tienes que tener un orden, como una herramienta, la planificación, que es ser organizado, ¿no? Planificar, organizar, dirigir adecuadamente tus actividades y controlar aquellos cambios que puedan estar en el camino que puedan surgir, ¿no? Ronald, hay algo que a mí me gusta mucho y me resulta muy interesante, que es ver cómo está pasando, cómo se está llevando, por ejemplo, este rebrote, que ustedes ya lo tienes ahí, ya llegó para ustedes, pero seguramente en un par de meses va a llegar hasta nuestro país, a Bolivia y algunos países vecinos. ¿Qué diferencias has visto con la primera etapa de la pandemia? La diferencia, bueno, al nivel de las personas con el rebrote, lamentablemente hay un sector de la población que no es consciente de la situación porque de repente dicen, si no me pasa a mí, pues si yo estoy feliz, no me pasa a mí y hago lo que quiero. Y lamentablemente está sucediendo eso, por eso que ha existido el rebrote, porque nos dieron libertad nuevamente y empezaron con las reuniones, empezaron con no marcaron la distancia, los negocios mismos no llevaban adecuadamente los sistemas de protección para que las personas dentro de sus locales no adquirieran un contagio nuevamente y lamentablemente eso ha sucedido. Entonces, en esta situación, veo un cambio de que las personas están concientizándose más porque los medios de comunicación es un medio muy potente. Entonces, mientras los medios de comunicación no hagan su labor adecuadamente, pues las personas también quizás lo tomen a la broma. Entonces es importante que vayan enlazados en ambas partes porque la situación es difícil, ¿no? Entonces dicen, no me pasa a mí, mi familia no es nadie, está contagiado, pero basta que te pase algo o que se te muera un familiar quizás para recién tomar acción o recapacitar, como nos sucede a muchas de las personas a raíz de la vida, ¿no? Quizás admiramos a otros, pero no admiramos lo que sucede en nosotros, en nuestro entorno. Entonces es importante que este cambio que ha sucedido de la pandemia no solamente es un momento difícil para todos, sino que también el emprendedor ha adquirido mayor conocimiento en las herramientas digitales. Así es, Ronald. Y es como que cuando llegó el coronavirus todos estábamos desprevenidos, no era algo que esperábamos, que no estaba dentro de nuestra planificación, ni algo que tampoco imaginábamos la magnitud que iba a tener. Has Así mencionado es. que una característica de un emprendedor 360 es la adaptabilidad. Fuera Sí. de la adaptabilidad y la recomendación que nos has dado de la planificación, ¿qué otro aspecto o elemento o herramienta piensas que es importante que tengamos en cuenta antes de que haya nuevamente este rebrote o qué hemos aprendido de la primera experiencia? Bien, bueno, mayor comunicación. La comunicación es importante. Existe ahora actualmente una nueva forma de comunicación, es cierto, ¿no? Anteriormente la comunicación era cara a cara. Entonces, ahora, ¿cómo es la comunicación? Se está abriendo mucho el tema de la tecnología virtual, lo vuelvo a repetir. Entonces, la comunicación, la capacidad que tengas tú de negociación frente a una cámara, por ejemplo, para cerrar un contrato o para atraer clientes, es importante. Se están moviendo mucho las redes sociales. Entonces, para ello no solamente basta con mostrar un producto, sino que tienes que tener habilidades comerciales, comunicación y la inteligencia emocional suficiente para manejar situaciones estresantes, porque esto también nos causa un estrés. No es que quizás estemos detrás de una computadora y está todo bien. O sea, la persona en su constante vida debe manejar, tener control de su vida para que no se estrese y ser inteligente para poder potenciar esas habilidades comerciales de comunicación, de negociación, de poder comunicar adecuadamente lo que está vendiendo. No basta con mostrar un producto,
sino que hay que saber vender las características y los beneficios que cuentan estos productos, llegar a la mente del consumidor, que anteriormente se hacía personalmente y ahora se está haciendo de este modo, a través de una pantalla. Entonces, la adaptabilidad va de la mano con todo lo que te estoy explicando, ¿no? Así es. Y Ronald, ¿qué otros elementos podemos empezar a trabajar desde ahora? ¿Qué habilidades más también podemos tener en cuenta para prepararnos y seguir encarando, ¿no? Esta pandemia que nos tiene a todos, como tú decías, ¿no? Nerviosos, Sí, con sí, esa sí. incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar mañana. Cuéntanos un poquito, ¿qué otras habilidades también hay que tener en cuenta? Bien, internamente las habilidades para un emprendedor, trabajar mucho el tema de la paciencia, ¿no? El tema de ir a paso, no apresurarnos. Si la situación anteriormente estaba difícil, imagínate ahora con la pandemia, está mucho más difícil para todos, porque hay mucho desempleo, ¿me entiendes? Aquí en España, de 3 millones de parados, que le llaman parados a los que no tienen trabajo, ha pasado automáticamente a 8 millones. Entonces es difícil entonces la situación, pero es ahí donde se ven las capacidades de un emprendedor, que tiene que tener paciencia, tiene que tener autocontrol, tiene que tener liderazgo emocional, ¿no? Para poder controlar y arriesgar, pero no arriesgarse por arriesgarse, sino arriesgarse planificadamente, o sea, sabiendo las dificultades que puedes encontrar en el camino y las oportunidades que te da esta nueva situación, ¿no? Entonces es importante que te adaptes a esta situación, pero no solamente es adaptándose porque me quiero adaptar, sino que verdaderamente tú tengas plasmado, ya sea en un computador, en una hoja o en tu mente, cuál es el enfoque que le quieres dar a esta nueva situación para ya alcanzar a eso, para llegar ahí. Entonces es importante la paciencia, el autocontrol, la planificación personal, los hábitos del día a día. Si yo no tengo, por ejemplo, si yo soy desordenado en mi hogar, pues lo voy a hacer también en un negocio. Entonces es importante que adquieras estas habilidades que se pueden desarrollar, no solamente digan, yo no soy creativo. Una de las habilidades que también puedes desarrollar es la creatividad, que se convierte en una capacidad si la sabes trabajar adecuadamente. Entonces, todo esto lo podemos trabajar. A mí me ha servido mucho, por ejemplo, el tema de la inteligencia emocional. Yo era una persona muy reactiva, ¿me entiendes? Yo era una persona, por ejemplo, que se ponía nerviosa a una situación estresante. Una persona que quizás me iba mal en algo y diga, ya no voy a suceder. Entonces, ya no lo voy a hacer. El emprendedor se arriesga sabiendo y aprendiendo de los errores que ha cometido para no volverlos a cometer. Y se van a encontrar dificultades, sí, nos encontramos dificultades en nuestra vida personal, familiar, empresarial, en cualquier ámbito de nuestra vida. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que simplemente uno saber en qué ha fallado para corregirlo, y si tú tienes una planificación adecuada y estructurada y un enfoque claro de lo que quieres lograr, pues vas a seguir ahí. Por ejemplo, aquí en España te cuento, se emprende menos, pero se fracasa menos. En América se emprende mucho y se fracasa más. Entonces, como te lo comentaba en un inicio, mayormente se emprende por necesidad, no por oportunidad. Acá ven mucho la oportunidad, a pesar que tienen muchas barreras a nivel de gobierno, ¿me entiendes? Pero es importante que podamos aquí el emprendedor desarrolla aquellas competencias y habilidades que le permitan saber adaptarse a las distintas situaciones que se pueden presentar, ¿no? Tú me mencionabas que la pandemia era algo imprevisto para todos, pero ya está. Entonces, existe y nos estamos aprendiendo durante el camino. Nadie es experto en esto, ¿no? Yo no soy un experto, yo te comparto lo que puedo ver y a través de mi experiencia le puedo transmitir a la comunidad. Pero todos en este campo, a raíz de la pandemia, estamos aprendiendo mucho de las situaciones. Y esto no solamente basta con aprender, sino implantarlo, ¿no? Aprendemos y lo implantamos en el aprendizaje continuo de cada uno. Muchísimas gracias, Ronald. Tú nos decías, ¿no? Que nos compartes también tu experiencia, el conocimiento que has ido adquiriendo en estos años, que tú has dado más de 200 conferencias. Entonces, quería consultarte, has dicho algo que es muy cierto, ¿no? Y que es una gran realidad para todos los emprendedores, que es no necesariamente emprendemos porque hemos encontrado, hemos identificado una oportunidad, porque hemos visto que había
alguna necesidad que no estaba bien cubierta y hemos dicho, bueno, es una buena idea de negocios. Lastimosamente la situación y más aún nos obliga a tener que emprender porque nos hemos quedado sin empleo. ¿No? Ya no tienes los ingresos que tenías, cada vez Así es. ¿no? Hay un número mayor de desempleados en todos los lugares. ¿Qué recomendación les podrías dar a todos ellos desde tu experiencia personal? Porque hay algo que nos invade normalmente cuando salimos de nuestra zona de confort y queremos intentar algo nuevo y es el miedo. ¿Qué les podrías decir a todas las personas que te están escuchando, Ronan? Has tocado un tema de los que me gusta mucho, ¿no? El tema del miedo. Yo cuando inicié en mis capacitaciones y conferencias, salía como tú dices, por X motivo y por errores que uno cometió, salí de un trabajo de 10 años donde estaba en mi zona de confort. Recibía un sueldo, recibía mi mensualidad y lamentablemente llevaba una administración financiera personal fatal, ¿no? Como le llamo allá, como es el término en América, una mala administración de mi dinero. Entonces eso me hacía endeudarme continuamente y pues yo decía, esto no me va a llevar a ningún lado. Y se presentó la oportunidad, por eso digo, siempre los emprendedores tienen que tener claro que cuando tienen una dificultad es para crecer, no es para venirse abajo. Entonces, ¿cómo potencias esto? El miedo con la práctica. Yo afronté el reto de dar conferencias, de dar capacitaciones cuando me quedé sin trabajo, porque era algo que me apasionaba, pero que no lo había desarrollado. Y durante el camino me fui rodeando de personas que me inspiraban, que me ayudaban. Eso es importante también, de quién te rodeas. No toda la persona que te dice te voy a dar una mano te la da sinceramente. Entonces hay que saber con quién rodearse, conocer a estas personas. Y muchos dicen también que a veces los amigos resultan mejor que la familia, ¿no? O las personas que no conocen para asociarte. Entre comillas, sí. A veces es difícil llevar una situación estresante, por ejemplo, con un negocio familiar y que si falla algo se pelea toda la familia. Entonces es distinto cuando te asocias y si fracasa, pues fracasa cada uno por su lado, ¿no? Entonces, porque la empresa se, se parte, se disuelve y ya, pues entonces cada uno va por su lado y aquí no pasó nada. Entonces, el tema del miedo yo lo afronté cuando empecé a dar más eventos y la primera persona, yo recuerdo que me contrató, el primer contrato de mi vida ya me quería despedir, ¿no? Porque no lo hice adecuadamente como debería ser, pero no me vine abajo y es algo que empecé a trabajar desde un inicio, la inteligencia emocional, el control de mis emociones, de no desanimarme por las cosas negativas que me dijeran. Entonces yo seguí intentándolo porque sé que era mi pasión. Yo tenía un enfoque claro de qué es lo que quería hacer. Entonces seguí intentando. Y la práctica me ayudó mucho a perder el nerviosismo durante el escenario. Me capacité en el tema de oratoria, de habilidades comunicativas, y eso es importante que también lo puedan adquirir los emprendedores en algún momento, poder desarrollar en este campo y digan, no, no tengo dinero para capacitarme. Demasiados cursos ahora gratuitos en Internet, demasiados, que a veces uno dice, se va a ir de este mundo y no va a terminar de adquirir todo el conocimiento porque uno nunca deja de aprender, ¿no? Hay demasiados cursos gratuitos que te pueden ayudar a dar herramientas para facilitar. Entonces yo me entrené en oratoria, que me ayudó en el campo profesional. ¿Y sabes qué es lo que hice con mi experiencia profesional? La trasladé a las capacitaciones empresariales. Yo había trabajado como supervisor, como jefe de un equipo de 20 personas y todas mis experiencias de convivir con estas personas, de que cada uno tenía distintas discrepancias, distintos puntos de vista, de implantar un tipo de liderazgo en esto. Entonces, esto me ayudó para yo transmitir el servicio al cliente, al cual yo tuve 10 años de experiencia en esto, lo trasladé a las capacitaciones. Y pues qué mejor que enseñar con lo que tú aprendes en el camino, ¿no? Yo siempre digo 50% universidad y 50% del trabajo de campo que haga, la experiencia, la práctica. Entonces, la confianza en mí mismo, no sé si lo habré contado, creo que no lo hemos contado, yo tengo una discapacidad de nacimiento, yo me movilizo en muletas y en silla de ruedas, pero el quererme, el valorarme y el sentirme útil, ¿no? Porque siempre digo, yo no quiero irme de este mundo sintiéndome que fui importante, sino sabiendo que fui útil, el quererme a mí mismo, el valorarme, eso me ha ayudado mucho a que por un oído me digan cosas negativas, pero que salgan. Y siempre me quedo con todo lo positivo que me han dicho. Me han dicho, sigue adelante. Y es una frase que me quedó a lo largo de mi vida
fue cuando una persona me dijo, tú sigue adelante aunque nadie crea en ti. Sigue adelante aunque nadie cree en ti. Entonces yo me puse a analizar esta frase y dije, pues si nadie cree en mí, yo creo en mí, se supone, ¿no? Tengo que creer yo en mí. Y fue ahí donde empecé a crecer mucho, ¿no? Cuando yo creí que podía darlo todo, que podía crecer, que podía avanzar, y esto me ha ayudado hasta el día de hoy y sigo haciéndolo. El día de hoy yo me he tenido que adaptar al tema de la tecnología, que es algo que no lo había practicado durante mi época de los años que estuve en Perú, y pues me he adaptado, ¿no? Y seguimos emprendiendo con esto. Por eso he tenido la oportunidad de conocerlos a ustedes, de conocer las plataformas que llevan, este maravilloso proyecto que tienen, que me ha encantado porque lo llevan, el impacto visual hacia las personas es muy importante también, y entonces esto lo manejan muy bien ustedes, ¿no? El poder influir en los demás. Muchísimas gracias, Ronald, por compartir también esta experiencia tuya, ¿no? De cómo es, a veces tenemos esos miedos, esos temores al fracaso, y como tú dices, si nadie confía en ti, confía tú en ti, ¿no? Y tú creo que eres un gran ejemplo de eso, no necesariamente, ¿no? Porque tú tienes una capacidad diferente, sino por toda la resiliencia que has tenido que tener en tu camino para seguir adelante, ¿no? Pese a que si para muchos es complicada las cosas, para ti también, me imagino, como para todos, y has tenido esa resiliencia de salir adelante y salir de tu zona de confort y cruzar el continente e irte a un país nuevo, ¿no? Y ya estás ahí bastante tiempo. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ir de un país a otro? Sí, 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 fue algo que fue un reto en mi vida, ¿no? Como los retos que de repente la persona, el emprendedor diga, yo tengo miedo a este riesgo, ¿no? Entonces, quizás venir a un país de Europa más avanzado como es España, tampoco me aseguraba el éxito, ¿me entiendes? Porque el éxito personal depende de uno mismo, esté donde esté en el lugar. Es cierto que muchas personas lo tienen más difícil y es ahí donde ingresan las personas que han podido desarrollarse, apoyarlos para que puedan salir de esa zona, ¿no? Pero los que tienen la oportunidad, como en mi caso, imagínate, fue por una invitación de mi hermana que me dijo, vente aquí a España, que vas a conocer un nuevo mundo, se te va a abrir más la mente, vas a tener la oportunidad de estudiar. Aquí hay estudios gratuitos por discapacidad. He terminado justamente mi máster y quiero estudiar el doctorado porque me sale completamente gratis, porque son subvencionados por el gobierno, que es algo que debería existir también en América para incentivar el estudio de las personas con discapacidad, porque hay muchas personas que por este tipo de barreras no terminan quieren, pero no pueden. Entonces es importante que eso también. Mi experiencia aquí ha sido muy, muy interesante. Estoy con audios para los que me escuchan porque acá las personas ya están durmiendo. La experiencia que conocer un nuevo mundo. Nunca en mi vida había visto un tren, por ejemplo, y acá veo un tren que le llaman el AVE, que va a 1000 km/h, que va rapidísimo, la infraestructura. Aquí lo que me ha causado curiosidad es que el adorno de muchos de los lugares en América por fuera es como de repente a nivel interno, ¿no? Por fuera te ves estupendo, te ves bonito, pero llevas una procesión por dentro. Aquí es al revés. Aquí tú ves paredes antiguas, construcciones antiguas en la fachada, pero tú ingresas y está todo moderno. Entonces, es algo que me causó curiosidad, ¿no? Por ejemplo, he tenido la oportunidad de ir a Italia también y el Coliseo Romano me encantó. Entonces, es inclusivo. Actualmente, anteriormente, en otros años, quizás una persona con discapacidad no hubiera podido subir a las gradas o a mirarlo desde arriba. Ahora hay ascensor, está adaptado. Entonces, todas estas cositas como que también ayudan. Quizás uno diga, no, que el sector de la persona con discapacidad es mínimo, hagamos lo que podamos. No, no, somos parte de la humanidad y todos tenemos los mismos derechos. Entonces tú decías, ¿no? De quizás tu discapacidad, la resiliencia y todo esto. Y es ahí donde también quería compartirle al resto de personas, emprendedores, empresarios que estén en este camino, que compartan su historia, que no se vayan de este mundo sin crear o sin darle emoción a esa historia de vida, de lucha, de coraje que ha tenido. Por ejemplo, mi madre es la que me incentivó a salir a tener estas virtudes, esas capacidades y estos valores, porque era una persona que estuvo conmigo en las operaciones, en las rehabilitaciones, yo enyesado, con fierros en las piernas, tengo 6 operaciones, ella me cargaba,
Había un cerro en Villa María del Triunfo, en Lima, Perú, son las casas en cerro. Ella subía y bajaba día y noche. Y toda esta fuerza de coraje, por eso que me encantó mucho la palabra coraje, porque es una mujer de coraje. Y este es el coraje que deben tener todos los emprendedores, que a través de su historia de vida, porque cada uno tiene su historia de vida, den todo, den todo. Y cuando dan todo, los resultados van a venir. Pero lamentablemente queremos resultados automáticos. Imagínense cuántos años me ha costado a mí. Entonces es una lucha constante de años a años y los beneficios van a venir. Es como en Japón, ¿no? En Japón quizás el éxito lo esperan entre 10, 15 años. Lamentablemente en América, si tú ya el primer año obtienes pérdidas o estás en una situación mala, tiras todo y te rindes. Y lamentablemente eso tenemos que aprenderlo, ¿no? Aprender de que las personas exitosas de hoy en día, muchas de las personas exitosas, es porque nunca se dieron por vencidas y siguieron intentándolo, ¿no? Así es, Ronald. Todas las personas creo tenemos una historia que nos acompaña, que puede servir de inspiración y motivación para la gente que en ese momento lo necesita, ¿no? A veces vemos el lado positivo, el lado bonito, ¿no? Pero nadie sabe cuánto te ha costado llegar al lugar donde te encuentras, ¿no? Entonces te quiero agradecer muchísimo por compartir esta experiencia personal tuya, que sin duda puede servir de motivación y de inspiración para alguien que lo pueda necesitar en este momento, Ronald. Quiero aprovechar para las personas que nos acompañan en la transmisión, a que si tienen alguna duda o una consulta, la puedan dejar en los comentarios, que Ronald nos va a estar ayudando a responderla. Renzo Miranda nos dice, interesante tema, hay que digitalizarse sí o sí. Saludos desde Lima, de El Turismólogo. Un saludo muy grande a Renzo, que él es especialista en todo lo que es el tema turístico y bueno, pueden seguirlo también en sus redes sociales como El Turismólogo. ¿Qué opinas de esto, Ronald? ¿Hay que digitalizarse sí o sí ahora? Sí, lo que te comentaba en un inicio, ¿no? Enviarle un fuerte abrazo a mi paisano ahí en Lima, Perú, a un compatriota. Y sí, sí, la digitalización es una de las tendencias que tienen que implantarse ya poco a poco dentro de las empresas. No todos los van a hacer. Hay muchos negocios que están saliendo desde abajo todavía, pero las empresas o los emprendedores que tienen la oportunidad de digitalizar dentro de sus emprendimientos está muy bien, así como la automatización también de los procesos, ¿no? Porque de repente hay muchos procesos que se pueden hacer para que no nos absorba el tiempo que podemos dedicar a otras cosas, ¿no? Es cierto que afecta la mano de obra, pero son las tendencias a un futuro y lamentablemente contra eso no podemos hacer nada que hacer. Aquí, por ejemplo, muchos de los, ¿cómo se llaman? Estos lugares donde pasan los coches, los peajes, no sé si allá también en Bolivia se llama peajes, donde cobran el peaje. Aquí no existe ninguna persona, por ejemplo, y todo es automatizado, todo es digital. Entonces, en algún momento va a llegar, se está también esperando los coches eléctricos, ¿no? O los coches autónomos. Imagínate, o sea, esto va a cambiar. En unos años, no puedo calcular cuántos años, pero en unos años más vamos a vernos involucrados casi todos en el tema de la tecnología. Quizás antes uno se sorprendía por ver un móvil y ahora todo el mundo tiene un móvil. Entonces, y esto ha tardado unos 10 años. Yo recuerdo mi época de estudiante, ¿no? Que era como un regalo muy caro tener un celular y hoy en día todo el mundo tiene el celulares y de colores, de distintos colores, de distintos tamaños. Entonces, adaptarse a estas nuevas situaciones del entorno es muy importante, pero que el emprendedor debe ser visionario para ello, ¿no? Imaginemos que yo como emprendedor, que yo tengo mi fundación de personas con discapacidad, que es un pequeño negocio, bueno, que lo manejo a modo virtual de llegar a personas con historias de vida, no solamente con discapacidad, no, distintos tipos de historias de vida. Estoy incursionando en todas las redes sociales, en todas las plataformas virtuales. No entiendo el inglés, que es una de mis debilidades, estoy aprendiendo el inglés. Y en donde no lo entiendo lo traduzco, trato de entender qué es lo que me piden para yo poder meterme en este campo. Entonces, ahora el mundo se ha globalizado y abierto y digital
es muy importante que las personas, vuelvo a repetir, se adapten a este campo y se capaciten. Muchas de las cosas las encontramos en Internet, pero lamentablemente a veces no administramos nuestro tiempo, ¿no? Porque esperamos, en mi caso, de repente, espero meterme a un curso para aprender algo cuando yo lo puedo hacer de otra forma. Pero bueno, es una manera de que también digan, ¿no? En este curso yo sí o sí tengo que llevarlo y inviertes tiempo en esto, pero sin necesidad del curso yo también lo puedo adquirir ese conocimiento otra vez, pero como no tengo una regla clara que me diga tienes que llevarlo, entonces lo dejo pasar. Entonces es así, ¿no? Como nos estamos moviendo y tenemos que ir poco a poco incursionando en esto. Concuerdo plenamente contigo, Ronald, ¿no? Esta transformación digital, la digitalización se viene llevando a cabo hace muchos años, muchísimos años, que es ahora, ¿no? Con esta pandemia que nos hemos dado cuenta lo importante que es, ¿no? Es sumarnos a esta corriente. Y como tú habías mencionado con el teléfono, con el ejemplo del teléfono, ¿no? Es así la democratización de la tecnología que se hace cada vez más accesible para todos y es ahí donde todos los pequeños emprendedores tienen que sumarse a esta ola. No necesariamente implica tener grandes recursos, ¿no? Hay formas de hacer las cosas, como dicen, caseramente, que puedes que gracias a esta democratización tienes acceso, así como nos estás viendo el día de hoy, tienes acceso a encontrar tanta información de lo que necesitas y tienes también el poder de escoger o filtrar qué información es relevante para ti o es necesaria para tu negocio. No hay tanta información, tantos videos gratuitos, hay institutos, clases que te dan, universidades totalmente gratis para que puedas aprender esto y sin duda puedas aplicar ciertas cosas que te van a ser de mucha utilidad. ¿No? Creo que los emprendedores cuando recién están iniciando y tienen ingresos limitados, este es el mayor temor que tienen. Quiero hacer esto, pero les suena, todo lo que es tecnología les suena carísimo, ¿no? Y hay formas de hacer las cosas, ¿no? De forma profesional y de forma casera o modos gratuitos para ayudarse, ¿no? Y potenciarse, como hay varias estrategias, ¿no? Es como un marketing de guerrilla, ¿no? Vas por los flancos, vas por donde puedes para tratar de tener un buen resultado, incrementar tus ventas, incrementar la visibilidad de tu negocio. Entonces, como nos comentaba Renzo, nos comentaba Ronald, creo que es bien importante para todas las personas que van a ver este video y que nos están acompañando en esta transmisión, que sepan qué importante es, si es que todavía no se han dado cuenta, ¿no? La importancia de tener presencia en redes sociales, de tener su página web, de poder vender en línea, ¿no? Y ya no tenemos esta limitante geográfica, que es algo bueno, ¿no? Que mucha gente se ha dado cuenta que no solo tiene esta limitante de tener una tienda física donde tiene que tener un stock, pagar empleados, pagar un alquiler, ¿no? Toda esa inversión grande, sino que lo puede hacer todo esto en línea, ¿no? Para poder tener mayores o mejores márgenes de ganancias sin una inversión tan importante como la que tenía que tener antes. Renzo también nos dice, ¿cómo afrontar o manejar los fracasos que puede implicar el emprendimiento? Sí, mira, muy bien, Renzo. El tema de los fracasos, aquí en España se comenta mucho. Aquí el que fracasa, fracasó. ¿Me entiendes? En América es distinto. El que fracasó no fracasó, es aprendió. Cuesta mucho decir la palabra fracasé, ¿no? O cuesta mucho asumirlo, asimilarlo. ¿Y cómo lo afrontas? Asimilando, asumiéndolo. Si yo lo asumo que he fracasado, porque no salieron las cosas como debían salir, de hecho que te dejo un aprendizaje, pero el tema es de que lo siguen intentando, tienen aquella motivación, automotivación personal, de que saben de que si ellos tienen claro el enfoque que le han dado a sus negocios y fracasó por algo, ellos lo vuelven a generar. Hay un emprendedor que tiene éxito aquí en España y me gusta su historia porque él siempre lo comenta, yo fracasé 10 veces para tener éxito. Y lo vuelvo a repetir, muchas de las personas dicen, si yo creo en mi proyecto, si yo creo en mi negocio, si yo creo en la idea, que es genial, vas a seguir intentándolo.
pero tienes que también tener esa capacidad de absorción, de ver en qué fallé, en asimilar, en recibir consejos de personas que están involucrados en este negocio, crear alianzas. Quizás estoy fracasando porque no me estoy relacionando adecuadamente. El New Working es muy importante dentro de los emprendedores, el relacionarse con muchas personas. Entonces, hay que seguir intentándolo. Y mucho de lo que nos frena a veces es porque uno fracasa. Quizás uno diga, no, es bonito hablar porque no los he experimentado. A lo largo de mi vida he experimentado muchos tipos de fracaso, pero yo, como tenía claro el tema de mi visión, de mi misión en esta vida, sigo ahí. Quizás muchos lo relacionan, como te digo, con el tema económico, porque emprenden por necesidad y no por oportunidad. Entonces, cuando tú empiezas a planificar las cosas adecuadamente por oportunidad, vas a crear el panorama adecuado para enfocarte en esto. Y tienes que dedicarte en cuerpo y alma al emprendimiento. Entonces, este emprendedor fracasó 10 veces, pero se adaptó a las tecnologías y ahora vende muchos productos virtualmente. Ahora vende muchos productos porque no los podía hacer presencialmente porque no llegaba al nicho de mercado y se abrió a este tema de la digitalización que lo comentaba en algún momento. Entonces él a través de su plataforma virtual volvió a invertir y con todas las relaciones que había hecho de anteriores negocios le dio una nueva imagen y tuvo una mayor capacidad de persuasión y de convencimiento a las personas, con promociones, quizás en algún momento pierden dinero, pero lo recuperan a largo plazo, ¿no? Es el coste-beneficio. Y lo manejado, se inscribió, me comenta, se inscribió porque yo converso con él, se inscribió en cursos de capacitación del tema del manejo financiero, de la actividad comercial, conocimientos que quizás en su momento del emprendimiento no había adquirido, ¿no? Entonces él se involucró más en esto y pues también tiene la capacidad de saber llevar a la gente, de saber convencer, ¿no? Porque si tú vas a vender, Alejandra, te quiero vender este móvil, mira qué bonito, no basta con esto. Entonces, Alejandra, mira que este móvil te va a cambiar la vida. ¿En qué sentido te va a cambiar la vida? Pues ahora no solamente vas a recibir llamadas, sino que te va a ayudar muchísimo porque tiene una aplicación en el negocio que tú haces. Tiene una app que te va a encantar, que te va a ayudar a crecer en tu negocio. Esta app puede llegar a miles de personas si la sabes manejar y yo te doy un manual con este móvil para que puedas llegar ahí. Entonces es otra forma de saber llegar a las personas, ¿no? Entonces hay que intentarlo con mucha mayor fuerza y el éxito depende de uno, pero el fracaso también. Entonces hay que asumir los retos con valentía, ¿no? Y me recuerda mucho esta consulta a un tema que, bueno, ya habíamos tocado antes en Coraje, ¿no? Y que nos decían, es la forma en la que nosotros entendemos el fracaso como una derrota, ¿no? Para otras personas, el fracaso es un gran aprendizaje porque ya estás un paso adelante que la competencia y que otras personas que vayan a intentar lo mismo que tú porque has aprendido estas cosas, ¿no? Has aprendido cuáles son los errores que no deberías cometer y esas lecciones sin duda son valiosísimas, ¿no? Tal vez idealmente nosotros tenemos la idea, ¿no? De que vamos a emprender y de repente en el primer intento vamos a hacer un negocio bastante rentable y a veces puede ser que tengamos suerte y que sea así y en otros casos, ¿no? Que tengamos que levantarnos de nuevo y seguir adelante, como decía Ronald, ¿no? Esa determinación de no rendirte, ¿no? De seguir y tomar el fracaso como lo que es, ¿no? Como una lección más de vida, ¿no? Y no como una derrota, porque no te olvides que esto no es personal, a veces hay ideas grandiosas que se aplican en el momento incorrecto. Entonces eso va a hacer que por más que hayas tenido una buena idea, no era el momento, no estaba todavía madura tu idea para lanzarla al mercado. Entonces hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta. Seguramente a muchos les ha pasado con justamente ahora que estamos hablando de la pandemia, ¿no? Que tenían una idea de negocios brillante, ¿no? Por ejemplo, el sector del turismo, ¿no? Que se decía en todos los estudios que era uno de los sectores que más crecimiento iba a tener este 2020, ¿no? Y hay mucha gente que ha apostado a esto y, bueno,
A veces hay contingencias y cosas que no tomamos en cuenta, pero seguramente, como te mencionaba al inicio, vamos a estar mejor preparados y pasar a una contingencia de cualquier tipo. Ya tenemos un plan, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y podemos adaptarnos mejor, ¿no? Que es alguna de las claves que nos ha dado Ronald el día de hoy, que es la adaptabilidad, ¿no? Así es. La adaptabilidad, el enfoque que tengas claro y no rendirte ante las adversidades, ¿no? Porque toda persona que ha logrado algún éxito y no se rindió ante las adversidades y quizás nuestro mercado, nuestro segmento o nuestro nicho esté mal estructurado y hay que saber, ¿no? Verdaderamente quiénes son las personas que me va a adquirir el producto. Por ejemplo, yo en mis conferencias estaba cometiendo un error de invertir mucho en el tema de la publicidad a través de las redes sociales para los jóvenes. Y los jóvenes lo que hacían era darle like, pero no me decían, Ronald, yo te contrato. ¿Me entiendes? Entonces direccioné y empecé a agregar personas que eran jefes, que eran personas de repente que estaban en empresas como cargos medio altos y me empezaron a seguir. Entonces profesores y me decían, mira, a mí me interesaría que le des una capacitación a mi salón de clase en el colegio. Entonces empecé a estructurarlo de manera distinta y mi publicidad fue un poco más formal en ese tema. Anteriormente era direccionada a los jóvenes, cuando muchos de los jóvenes dependían del dinero que le den sus padres. ¿Y cómo hacía un joven para convencer a su padre? Entonces, no decía, no, que es uno más, que esto no te va a servir, mejor ponte a estudiar otra cosa y bla, 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 bla. Entonces, cuando empecé a enfocarme en el sector adecuado, es ahí donde me empezaron a obtener más ingresos. Y quizás en el emprendimiento, dependiendo del emprendimiento, también se discute mucho el tema de que no tengo dinero para emprender. ¿Sabes? Yo lancé un curso de oratoria, mi primer curso de oratoria con un colega, invirtiendo 0 soles, que es la moneda de Perú. 0 soles. ¿Por qué? Porque aproveché el Facebook, colgué un afiche y en ese tiempo, como estaba de moda el tema de la oratoria, las jóvenes buscaban, o las personas buscaban oratoria y se aparecía la publicación de oratoria y se empezaron a inscribir con la propuesta. Solamente invertí el tiempo, algunos costes fijos que tenía, pero a publicidad no pagué ni un sol, ¿no? La moneda, o ni un dólar o ni un euro. Entonces, hay ciertos aspectos que de repente ahora, aprovechando la tecnología, sabiendo administrarla y compartiendo en muchos lugares, y está de moda los hashtags y involucrándote más en el comercio o en el tema de las redes sociales, sabiendo administrarla de una manera adecuada, también puede llegar a muchas personas, ¿no? Hay un centro, un emporio comercial en Perú que se llama Gamarra, no sé si habrás escuchado hablar de Gamarra, y cuando tuve la oportunidad de ir ahí, muchas de las personas de los negocios, tiendas, no tenían su página web. Yo les decía, ¿por qué no tienen página web? ¿Por qué no tienen red social? Ay, no, que eso no lo usa la gente. Imagínate, no tenían una visión y un enfoque y ahora ¿qué es lo que más usa la gente? Las redes sociales, las páginas web. Entonces imagínate, por esas cuestiones de que uno se pone un escudo propio, después fracasas en algo y le echas la culpa al entorno o al gobierno o a todo lo que se te cruce. Es cierto que influye mucho el tema del gobierno en cada país, pero es cierto que también tú tienes la oportunidad de que emprendes, eh, tener claro por qué emprendes, porque si tú le vas a echar la culpa al resto, pues no emprendas, ¿me entiendes? Si tú emprendes es por algo, porque tienes algo claro y tienes algo que vas a hacer necesario para ti. Entonces le echas todas las ganas a esto, ¿no? Que influye, sí, influye. Aquí, como te digo, muchos negocios cierran porque lamentablemente los impuestos son muy altos. Pero tratando de ahorrar muchos costes, ahí encuentran el beneficio, ¿no? A largo plazo. Muchas gracias, Ronald. Tenemos una consulta de Ricardo Terrazas que nos dice, muchos emprendedores no alcanzan a ser líderes en su equipo de trabajo. ¿Cómo motivamos ese liderazgo en nosotros para hacer surgir nuestro negocio? Vale. La automotivación, ¿no? Esto es del liderazgo. Llega a ser una persona que inspira y que te ayuda a ser mejor. ¿Cómo te vuelves una persona líder? Rodeándote de líderes, aprendiendo de los mejores, aprendiendo de los demás, ¿no? Muchos dicen copia lo que hacen los demás y mejóralo. Yo soy de la idea de que trato de aprender
lo mejor del resto, que es lo que está haciendo para poder adquirir. El liderazgo es algo que se nace o se hace. Mayormente se hace. Personas líderes han nacido con algunas cualidades, pero si no las desarrollas, como es como el talento, si no lo asocias con un esfuerzo, no, de nada te sirve el talento. Es igual que el liderazgo. El liderazgo tienes que desarrollarlo paso a paso. Primero, estar predispuesto para el cambio. Si tú no te consideras que eres una persona, al final el liderazgo no te lo das tú, el liderazgo te lo da tu entorno. El liderazgo te lo dice, ¿no? Esta persona, mira, me gusta porque tiene capacidad de adaptabilidad, me gusta porque tiene capacidad de resiliencia, me gusta porque ha desarrollado algunas cualidades que le veía, por ejemplo, el trato al público, al cliente, que es uno de los mayores obstáculos de llegar a las personas, ¿no? El estar frente a frente y avergonzarse y no saber vender tu producto. El trato al cliente es fundamental, con solamente gracias, muy amable por haber venido, por haberme gastado o por haberme comprado mi producto es fundamental, mirándolo a los ojos y con una sonrisa. La sonrisa es poderosa. Palabras con cariño, aunque a veces nos avergonzamos por decir gracias, te quiero, te amo, son palabras poderosas que nos ayudan a ganarnos al resto de personas, tratando con amor. Entonces, empezar el líder tiene que ir desarrollando poco a poco. Si quiere visionarse como una persona líder ante los demás, tiene que desarrollar esas capacidades de poder perder el nerviosismo, de quererse más como ser humano y de mejorar fundamentalmente el trato a los demás, la empatía, sentirse, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la otra persona? Me pongo en sus zapatos y yo lo voy a ayudar de esta forma, porque al final tú lo que quieres, es cierto que uno quiere ganar dinero en el negocio, pero la otra persona no está esperando de que tú le digas, sabes que yo te compro algo y toma tu dinero y ya está. La otra persona está esperando que le des un valor agregado a tu servicio o a lo que le ofreces, ¿no? Eso Qué es. importante la parte final que has dicho, Ronald, ¿no? La gente está esperando un valor y tú como vendedor tener esa empatía de saber qué es lo que está buscando esta persona para poder cerrar la venta, me parecen unos tips que son valiosísimos y que ojalá mucha gente los pueda tomar en cuenta y empiece a practicarlos para ver, ¿no? La diferencia que va a hacer al momento del cierre de venta. Que, Ronald, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, ya como una hora que te hemos quitado y que, bueno, ya ahí en tu reloj estamos viendo que son la 1 de la mañana, aproximadamente, para finalizar esta entrevista y aprovechando de que tú das estas clases de oratoria, ¿qué recomendación le puedes dar a cualquiera que seguramente ya has mencionado a lo largo de la entrevista, pero qué recomendación le puedes dar para mejorar la oratoria de las personas que están tanto en la venta como los emprendedores que están atendiendo su propio negocio? Vale, es el poder de, más que todo, que la oratoria lo podemos involucrar con el tema de la comunicación asertiva. El primero de estar aprendiendo nosotros a expresar verdaderamente lo que sentimos de una manera media. No decir, de repente te piden una rebaja en algún producto y decir, no puedo dar rebajas. O te piden de repente, si tienes algún otro producto, no lo tengo. Entonces, la forma del trato de mejorar la comunicación asertiva es tratar bien a las personas, expresar con palabras adecuadas, y esto lo vamos a desarrollar con el tema de la comunicación asertiva. Entonces, cuando nosotros seamos más asertivos, cuando nosotros no seamos reactivos, cuando nosotros no desarrollamos la productividad, la empatía, y empecemos a trabajar nuestros discursos, nuestras formas. Está muy de moda en el tema de la oratoria grabarnos, ejemplarizar una situación con un cliente y grabar, ¿no? Ya sea con un familiar tuyo, con un amigo, con lo que sea, grabar un video y tratar de mejorar. Mira, ¿sabes qué? Estás hablando en un tono que no me llega, que no me hace sentir. Entonces los tonos altos y bajos son muy importantes. Trabajar la respiración. No nos quedemos sin aire cuando estamos negociando algo o cuando estamos vendiendo algo. Hay que trabajar la respiración, trabajar nuestra voz. Y eso es paso a paso. A mí, yo cuando empecé a dar conferencias con micro, poco a poco fui trabajando mi voz, ¿no? Fui trabajando mi oratoria y jugaba mucho con los altos y bajos. Utilizaba para los bajos quizás micro y para los altos ya no. Entonces yo he llegado sin micro a hablar a 400 personas dentro de un local. No te digo que vayas por la vida hablando sin micro, ¿no? Porque de repente es un local abierto y nadie te escucha, pero este local era cerrado. Pero yo te digo que trabajé mi voz. Entonces, si yo logré hacer eso,
O sea, yo no tengo nada de extraterrestre, yo no soy de otro mundo, yo soy un ser humano como cualquier otro. Entonces, simplemente la predisposición que tengas de querer mejorar, porque sabes que te va a servir en tu emprendimiento. Entonces, mejorar la voz, mejorar la comunicación asertiva y perder el nerviosismo con la práctica. Entonces, si tienes de repente hasta una persona tiene nervios o miedo a hablar entre parejas o expresar lo que siente, pues soltarse. ¿Y cómo se suelta uno? Ganando confianza, adquiriendo confianza. Y si la otra persona no te apoya, pues lamentablemente está haciendo su trabajo mal. ¿Me entiendes? Todo es un trabajo en equipo. Yo no he mejorado por mí solo. Me han ayudado muchas personas y vuelvo a insistir, rodéate de personas que sepan que van un pasito más adelante que ti, que te puedan ayudar, ¿no? Lamentablemente, si esa persona te dice no te quiero ayudar, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Muchísimas gracias, Ronald. Gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista y por compartir un poco de tu historia personal y de los desafíos que has ido superando y estas diferencias que has tenido con este cambio cultural. Muchísimas gracias, Ronald. Un saludo grande hasta España y no me despido antes de ti sin mandarte los saludos de Néstor Méndez, que dices, Ronald, saludos fraternos, hermano. Un saludo cordial también para Alejandro. Un saludo muy grande a Néstor, A mi que es colega. también otro speaker, así que le mandamos un saludo muy grande hasta Perú. Muchas gracias, muy amable Alejandra. Espero estar en una próxima oportunidad con ustedes. Lo vuelvo a repetir, me ha encantado el proyecto que tienen de Coraje para los emprendedores. Hay muchos tics, hay muchas capacidades. Yo me he enfocado más en la parte humana, si te habrás dado cuenta, en el tema, que es lo que trabajo mayormente en el emprendimiento, para que tengan esa capacidad de absorción y de fortalecer, de empoderarse, ¿no? El empoderamiento humano es muy importante. Y si yo lo puedo hacer, si lo puedo hacer otra persona, uno también puede. Entonces, cada uno, de acuerdo a sus capacidades y cualidades que tengan, pueden llegar muy lejos, pero simplemente es confiar en uno mismo y desarrollar esa fortaleza mental, ¿no? Porque todo depende de ti, de aquí, de aquí. Así que un abrazote enorme para todo el equipo y abrazo a todos los países que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Ronald. Esperamos verte pronto nuevamente. Hasta la próxima, Ronald. Hasta la próxima, un abrazo. Muchísimas gracias y a toda la gente que nos ha acompañado en esta transmisión, invitarlos todos los martes y jueves a seguir aprendiendo y no se olviden que su coraje es el que nos inspira. Muchísimas gracias y hasta la próxima.